¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Rubén Vega Jiménez y el día de hoy voy a presentar el tema de la materia de discapacidad y sociedad, que es la actividad número 4, que es el desarrollo e integración de las personas con discapacidad. Voy a compartirle mi presentación. Muy bien, empecemos con el desarrollo e integración de las personas con discapacidad. El primer punto es la legislación en materia de discapacidad. Este tiene como principal propósito el promover, el proteger y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como asegurar su inclusión con base al respeto a la igualdad de oportunidades. Se maneja el artículo 2. Y este artículo hace mención de que todas las zonas públicas, entornos físicos, medios de transporte e incluso tecnologías de la información y comunicación deben de ser habilitados de acuerdo a las necesidades de todas las personas sin importar su condición. Vamos a ver algunos puntos que tiene esta ley del artículo 2, que es la accesibilidad, la asistencia social, la comunicación y la igualdad de oportunidades. En la accesibilidad, las medidas pertinentes deben de ser puestas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicaciones. Y también se pueden integrar a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. La asistencia social, en este va a ser un conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad. También en las personas que tengan desventaja física, una desventaja mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. En la comunicación, se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, el sistema braille, la comunicación táctil, los lenguajes sencillos, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos alternativos de la comunicación, incluida la tecnología de la información y comunicación que sea de fácil acceso. Y en la igualdad de oportunidades, este va a ser un proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras, de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural, de bienes y servicios. Y esto es para poder facilitar a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y la participación de manera igual. De ahí pasamos a la discapacidad y derechos humanos. Bueno, para empezar, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Por lo consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que la persona vive.
De ahí los derechos humanos. Esto es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política. Los derechos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados y el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Ahora bien, si juntamos estos dos, se generó una convención. Esta convención es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí se habló y el propósito de la convención fue el promover, el proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y así promover el respeto de su dignidad inherente. La comunicación fue muy importante en esta convención, y aquí incluirá los mensajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos y el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos. Y los principios de la presente convención fueron el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones de la persona y la independencia de las personas. También la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad para las personas con la discapacidad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidades y su derecho a preservar su identidad. De ahí pasamos al punto de la integración de personas con discapacidad. La inclusión de estas personas en las actividades cotidianas conlleva prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar las barreras impuestas, como los obstáculos físicos, obstáculos de comunicación y de actitud. Y estos dificultan la capacidad de las personas de tener una participación plena en la sociedad, e igual que las personas sin discapacidades. Estas personas deben de recibir un trato justo de otras personas, hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados más por la mayor cantidad de personas posibles. También modificar procedimientos o sistemas para permitir que una persona con una discapacidad use use ciertos servicios como lo máximo posible o como todas las personas, y eliminar la creencia de que las personas con discapacidades no están sanas o llegan a ser menos capaces de hacer. Una tarea anterior que vimos con usted fue eh, que en ciertas fechas, hace muchos años, se tenía la creencia, primero, que las personas que tenían una enfermedad o una discapacidad no eran tratadas como personas, no eran personas útiles y no se les consideraba. Después se empezó a ver que las personas con discapacidad o que estuvieran enfermas sí tenían algo que aportar, pero primero tenían que tener una rehabilitación, y si se podían rehabilitar, podían ser tomadas en cuenta después. Si esas personas tomaban rehabilitación y no se
curaban, no servían tampoco para la sociedad. Primero tenían que tener un proceso. Pero ahora se está buscando y ya se está logrando que se entiendan que las personas con discapacidad no tienen que curarse. Hay algunas patologías, algunas cuestiones que podrían curarse, pero hay otras que no. Y eso no va a limitar a la persona con discapacidad a que no tenga una vida plena. Y poco a poco se ha estado demostrando y viendo y haciendo ver que esas personas son como usted y yo. Después seguimos con la integración social. Aquí la integración consiste en constituir todo, en completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Denota un sentido de pertenencia al todo o a una parte y desarrolla un sentido de identidad. Y por eso se define la integración social en específico, como un proceso dinámico y con principios donde todos los miembros participan en el diálogo para lograr y mantener relaciones sociales pacíficas. La integración social está estrechamente eh, relacionada con la defensa de los derechos humanos, ya que si se vulnera alguno de estos, es imposible conseguir la integración social de una minoría y que sea de una manera pacífica. Después pasamos a la integración profesional y laboral de personas con discapacidad. Aquí los estados parten reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado o entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Eh, Le voy a mencionar una de las principales legislaciones que se ejercen al momento de tener una persona con discapacidad en un ambiente laboral. Y el principal es prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo. Y hay que asegurar que las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones que todos. Y las medidas para la inserción laboral con personas con discapacidad eh, llegan a ser marcadas, que son las instalaciones más accesibles, la comunicación más fluida y privada, la integración laboral con personas con discapacidad y la solidaridad. La integración laboral de personas con discapacidad va a tener ayudas y el compromiso a largo plazo de la dirección. El primero, que son las instalaciones más accesibles, aquí la mayoría de las personas con discapacidad que buscan un empleo cuentan con alguna limitación física. Esto significa que muchos trabajadores pueden encontrarse a diario con obstáculos estructurales como escaleras y otras barreras arquitectónicas. Y la empresa debe de facilitar el día a día de estos empleados, ya que no tienen todas las capacidades y tienen que incluir eh, equipamiento o su arquitectura tiene que ser adecuada para esas personas. En la comunicación más fluida y privada, la mayoría de las personas que tienen la discapacidad no tienen ningún problema pues en comentar las cuestiones relacionadas con su situación en particular, pero otras sí llegan a tener problemas y se muestran más reservadas al respecto. Por eso las empresas deben habilitar canales de comunicación interna para que estos profesionales planteen sus sugerencias. En la integración laboral con personas con discapacidad, que va a fomentar el respeto y la solidaridad, un aspecto esencial para el éxito de cualquier programa de inclusión laboral,
con las personas con discapacidad es el fomento de valores como el respeto o la solidaridad en el equipo del trabajo. Y los trabajadores deben comprometerse a facilitar la integración de sus compañeros y la empresa debe de disponer de planes formativos específicos y políticas de recursos humanos que reaccionen con rapidez ante situaciones poco éticas que lleguen a presentarse. De ahí pasamos a la recreación en las personas con discapacidad. Todos los seres humanos tenemos aptitudes y capacidades y también tenemos habilidades adquiridas y destrezas. Y es cierto que algunas personas que nacen con algunas características que los van a diferenciar y van a tener problemas en su condición física porque los van a limitar, eh, pero no hacen que puedan distraerse, que puedan divertirse o hasta relajarse y en alguna de sus actividades diarias. Así que la recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencia, una forma específica de actividad, una actitud o estado de ánimo, una fuente de vida rica y abundante o un sistema de vida para las horas libres. Y también se puede ver como una expresión de la misma naturaleza del hombre, porque todos tenemos que tener una actividad de recreación, porque el ser humano no está acostumbrado a estar en cuatro paredes. Él no puede vivir así. Él necesita tener actividades para su día a día. Y la recreación, por su amplio margen de actuación, en la medida que presente en todos los ámbitos de la vida del individuo, aporta herramientas y espacios para la protección de los derechos humanos, la protección al ambiente, el enriquecimiento de los niveles de la vida de las personas y el empoderamiento de las comunidades y la sociedad civil. Se podría dividir la recreación por dos, que es la recreación activa y la recreación pasiva. Aquí, la recreación activa es un conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física y la salud mental. Y la recreación pasiva es un conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades contemplativas que tienen con fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales como los senderos peatonales, los miradores paisajísticos, los observatorios y mobiliarios para las actividades complementativas. Podemos ver algunas actividades que son más sonadas para estas recreaciones, que es el atletismo en silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas, tenis de mesa, esgrima sobre silla de ruedas, equitación, y la equitación es eh, la práctica de montar a caballo, pero al momento de estar en una recreación con personas con discapacidad, muchas veces se utiliza como una rehabilitación y esto ya se llamaría equinoterapia. También se puede hacer el judo, la natación, el rugby en silla de ruedas y voleibol sentado, es uno de los más comunes. Después pasamos a la participación política de las personas con discapacidad. Y durante mucho tiempo colectivos minoritarios han sido excluidos de la posibilidad de participar en la construcción de las decisiones de la sociedad. Em, También podemos mencionar que los pueblos indígenas y las mujeres han sido también parte de ellos, porque se menciona que junto con las personas con discapacidad no se tomaban en serio, no eran muy importantes. Y
Por eso fueron excluidos de diversas vías. Y las principales vías que tuvieron de exclusión fue el derecho al voto por mucho tiempo. Pero últimamente las cosas han cambiado y prácticamente ya no se cuestiona el hecho de que todas las personas, claro, superando una valla de edad, tengan el derecho de votar y postularse a cargos públicos. En cuanto a su configuración normativa, el derecho a la participación política se encuentra expresamente reconocido eh, como un derecho fundamental en nuestra Constitución. Y aquí se menciona el artículo 2, inciso 17 y el artículo 31. Y se consagran diversos instrumentos y tratados internacionales, los cuales integran el denominado bloque de constitucionalidad. La persona con discapacidad consta principalmente de 4 derechos básicos referente a la participación en la política, que es el derecho a sufragar, el derecho de acceso a la función pública, el derecho a ser representante público y el derecho a formar organizaciones que puedan participar en procesos de consulta. Después pasamos a la educación de las personas con discapacidad. Eh, Aquí vamos a ver lo poco que se ha hecho referente a la educación, ya que desde el principio hemos hablado que las personas con discapacidad han sido excluidas de la sociedad y por muchísimos años no se les ha tomado en cuenta de la manera que se debe. Así que el acceso a la educación ha sido uno de los derechos humanos más importantes para el desarrollo de las personas, ya que esto es previo al descubrimiento de las habilidades y el despliegue de las destrezas tanto individuales como colectivas. Porque si la escuela siempre nos va a ayudar para eso. En primer lugar, para poder convivir y saber eh, cómo estar en un entorno lleno de personas. Y el segundo, para poder saber para tu vida laboral, para eso. Así que algo que enfrentan las personas con discapacidad en México es que con aquellas barreras estructurales en el desarrollo de su educación, han habido algunas prácticas discriminativas y estos influyen totalmente desde la educación inicial y estas impactan en otros ámbitos, tales como lo social y lo laboral, que es lo primordial que mencioné a raíz de una desigualdad de conocimientos, habilidades y competencias con las cuales es imposible tener acceso a un campo laboral de mayor calificación. No, si nos metemos a datos, los datos del ENADIS nos revelan que 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir. Y es que aunque se esté ampliando el sistema educativo, este solo se ha visto reducido en un porcentaje mayor en personas sin discapacidad. Así que mientras que el 3.7% de los hombres, perdón, y el 5.1% de las mujeres no saben leer y tampoco escribir, esta carencia llega a ser mucho mayor para personas con discapacidad, donde un 20% son hombres y un 24% son mujeres. Eh, Así que hacer de los derechos la base fundamental es un enfoque que tiene la UNESCO y alienta la elaboración e implementación de políticas y programas que promueven la inclusión en el ámbito educativo, con miras a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en materia de educación. Así que la UNESCO promueve las prácticas eficaces y el intercambio de conocimientos mediante diversas plataformas como el portal electrónico, la educación inclusiva en marcha, que esto empodera a los docentes
y empodera a los alumnos creando una colaboración. La UNESCO también apoya a los países en los esfuerzos dirigidos a poder integrar a los niños con determinadas dificultades en el proceso de aprendizaje y a los niños discapacitados, mediante la implementación de directivas y herramientas, y así también con la formación docente y la utilización de las TICs en la educación. Después, pasamos a los factores limitantes en la integración social. Aquí casi todo el mundo, casi todas las personas enfrentamos penurias y dificultades en algún momento. Sin embargo, para las personas con discapacidades, la barrera puede ser más frecuente y tener un mayor impacto en sus vidas. A menudo hay múltiples barreras que pueden dificultar extremadamente el desempeño de las personas con discapacidad y hacer ese tipo de actividades o sobrellevar su vida diaria casi imposible. Aquí hay diferentes barreras que les van a impedir. Una de ellas es la barrera de actitud, las barreras de comunicaciones, barreras físicas, sociales y barreras de transporte. Las principales, que son barreras de actitud, y aquí son las más básicas y contribuyen a otras barreras. Por ejemplo, algunas personas pueden no ser conscientes de las dificultades para llegar o entrar a un lugar que pueda limitar la participación de una persona con una discapacidad en las actividades comunes y de la vida cotidiana que tengan otras personas que no tengan la discapacidad. Aquí entran los estereotipos y los estigmas y los prejuicios. En la barrera de comunicación son las que experimentan las personas que tienen discapacidades que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento, y que usan maneras de comunicarse diferentes a las utilizadas por quienes no tienen esas discapacidades. Esos pueden ser los dispositivos auditivos, dispositivos de habla automatizados, también los dispositivos de escritura en braille que ya se están utilizando, ya se están integrando a la tecnología. En las barreras físicas son todos los obstáculos estructurales en torno, ya sean naturales o hechos por el hombre. Estos van a impedir y van a bloquear la movilidad y el desplazamiento de las personas con la discapacidad. Estos ya pueden ser los escalones, las curvas, los equipamientos que, por ejemplo, equipamientos para que las personas con sillas de ruedas no puedan ajustar su silla en cualquier momento de movimiento, ya sea entrando un ascensor, en los asientos o lugares de espera, donde debería de quedarse una persona con silla de ruedas no podría, no hay espacios todavía integrados para esas personas. Las barreras sociales son, como ya dije, todas las condicionantes de las personas, desde que nacen, crecen y viven, aprenden a trabajar y envejecen. Son todos los prejuicios, todas las discriminaciones que hay acerca de esas personas. Y las barreras de transporte son la falta de transporte adecuado, y esto interfiere con la discapacidad de una persona de ser independiente o de poder funcionar en la sociedad, porque se ha visto muy poco transporte que esté equipado para una persona con silla de ruedas, o si está equipado muchas veces no se utiliza, ya que esas personas saben que no existen no existen los transportes adecuados o la cantidad de transportes adecuados, así que ya no salen, ya no se sienten integrados y ya no se utilizan los pocos transportes que ya están equipados para eso.
Y por último, pasamos a las asociaciones de personas con discapacidad. La primera de ellas es la Fundación Michu y Mau. Es una asociación civil que atiende a niños con quemaduras severas y facilita la asistencia a niños quemados, canalizándoles a centros especializados para que reciban el mejor tratamiento posible. De ahí pasamos a la Fundación RIE, que es Rehabilitación Infantil con Equinoterapia. Esta organización brinda rehabilitación a niños con discapacidad de escasos recursos a través de quinoterapia, hidroterapia, atención psicológica, terapia ocupacional y atención médica. Los principales niños con discapacidad que esta fundación atiende son los niños con síndrome de Down, retraso psicomotor, macrocefalia e hiperactividad. Después, World Vision México. Esta fundación internacional trabaja en varios países, implementan programas y proyectos para erradicar la pobreza infantil y estos programas incluyen campañas de derechos humanos, desarrollo comunitario y apoyo a emergencias humanitarias. En México se enfocan en el desarrollo sostenible de las comunicaciones vulnerables, especialmente cubriendo las necesidades de los niños. Después, el Audio Amigo. Esta es una institución que ayuda a los niños de escasos recursos a recuperar la audición. Para lograr este objetivo, Audio Amigo realiza un combate a la sordera en toda la República Mexicana a través de la entrega y adaptación oportuna de aparatos auditivos para así poder lograr la reintegración a la vida familiar y escolar de todos los niños que sean atendidos. Y por último, La Vida Independiente México. Este es un movimiento de personas con discapacidad fundado por ellas mismas, cuyo principal objetivo es alcanzar la igualdad en el ejercicio de los derechos, y uno de los datos es de que su fundador sufrió un doble accidente que le causó una parálisis cerebral. Y lejos de otros programas de rehabilitación, este logró salir adelante y desarrollar un método propio. Y actualmente el movimiento cuenta con programas de rehabilitación física, psicológica, así como de reintegración laboral a través de distintas escuelas y cursos. Bueno, podemos ver que el desarrollo y la integración de las personas con discapacidad ha sido un proceso muy largo, un proceso muy duro para este tipo de personas, ya que desde muchos años se ha tenido una creencia errónea y nunca se les ha tomado en serio. Poco a poco se han concientizado a las personas y poco a poco ya más personas estamos conscientes de la importancia de que una persona con discapacidad esté integrada a la sociedad, porque tenga una discapacidad de movimiento visual, auditiva o del habla, siguen siendo personas, siguen teniendo los mismos sentimientos, y al momento de marginarlos, esas personas pierden cualquier noción de lo que debería ser una persona debe de ser sociable, debe de estar eh, acostumbrada a estar rodeada de personas, porque un ser humano nunca va a ser una persona solitaria. Un ser humano siempre va a necesitar de otro ser humano para poder convivir y coexistir. Así que es muy interesante este tema. Este tema te da muchos conocimientos y te abre los ojos de todas las cosas que han tenido que pasar las personas con discapacidad desde hace muchos años, y es muy importante saberlo. Y esto ha sido todo de mi parte, profesor. Espero que le haya sido de su agrado esta exposición. Eh, Muchas gracias y nos vemos para la próxima.